Shalom Brajá. Hoy estamos en el día miércoles de la Parashat Tazria Metzorah, año 5768. Estamos aquí en Kiryat Sefer, Modi'in Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando el libro de Rav Tzadok Cohen, Poket HaKarim, que empezamos a estudiar hace unas semanas atrás. Entonces, para empezar, quiero comentar que tenemos, como ya publiqué en mis páginas de Facebook, diciendo que por el tema de las enfermedades, de la epidemia, entonces los correos no andan, está muy complicado el Matzab. Entonces nosotros estamos vendiendo no los libros en sí mismos, sino los PDF, los archivos PDF de los libros. Solamente los libros que nosotros editamos. O sea, no solamente los que tenemos derecho de autor. Por temas lógicos no podemos vender cualquier cosa. Tenemos que tener derechos de autor para poder vender el PDF. Por eso la gente que me pregunta si tenemos otros libros y otras cosas, la respuesta es que no. Nosotros sacamos 22 libros, ahora los voy a mencionar, y solamente esos libros son los que estamos vendiendo como PDF. Entonces los libros son así, los libros de Alajá, los libros de leyes, es leyes de pureza, de Rabbi Yehuda Boyer, y leyes de año sabático. Son dos libros de Alajá, de Rabbi Yehuda Boyer. Después tenemos los libros de Rav Steinbruch, que son las leyes en el hogar, Conoce tus raíces, Pirkei Avot y reflexiones para allá. Después tenemos el libro de la confianza en Dios, el ciego del alma. Después tenemos Shulchan HaLevavot. Después tenemos también el libro, la Mishnayot de el año sabático y las primicias, el tratado de las primicias. Después tenemos también el libro Los preceptos para toda la humanidad, que es la conversión, el místico 1, el místico 2, es para lo que responder, la influencia de los colores y el poder de las piedras, la felicidad en el hogar, el arte de educar. Esos son los libros que tenemos. Cualquier cosa me pueden preguntar por mi correo electrónico, que es a052-761-6907 @gmail.com. Aclaro que son solo los libros que nosotros hemos editado con la ayuda de Dios y no tenemos ningún otro libro de ninguna otra editorial. O sea, que no se puede tampoco por leyes de autor. Ahora, entonces, esos cada uno entonces se pueden pagar por PayPal. Mi cuenta es a052-761-6907 @gmail.com. Y la persona paga por PayPal y recibe el momento. Que el otro día alguien me compró la confianza en Dios, el ciego del alma. Bajó, le llegó el momento. Es realmente un sistema bueno para vender libros en esta época. También la gente está encerrada en la casa y no tiene lo que leer, así que le vienen bien. Y tampoco es muy caro, salen $10 cada uno. Entonces, eso es el precio de los libros. Entonces, para empezar, quería comentar eso. Otra cosa que quería comentar, que estamos en la Sfirat HaOmer. Hoy estamos en el 13 día del Omer, que es una semana y 6 días, para que no contó. Entonces, estamos en Sfirat HaOmer, como ya mencioné en otras clases, pero lo repito por ciento que es la época. Entonces, hay varias prohibiciones que rigen en esta época, que es, por ejemplo, no se corta el pelo, no se hacen casamientos, lamentablemente, de todos modos no se hacen casamientos por el WhatsApp que hay. Entonces, tampoco se hacen casamientos. Y la otra prohibición que hay es que tampoco se escucha música, no se puede escuchar música en estos días, que son días de luto, porque fallecieron los alumnos de Rabbi Akiva. Ahora, ¿por qué fallecieron los alumnos de Rabbi Akiva? Entonces, la Mará en el Tratado de Ibamot cuenta que el motivo que estuvieron los alumnos de Rabbi Akiva, entonces está escrito que fallecieron, entonces está escrito que no se honraron unos a los otros. O sea, en el nivel de ellos, que ellos tenían un nivel muy alto, que como dice la Gemara, cuenta en Abodá Zará, los tanaitas, que en la época de Rabbi Akiva, que tenían menos nivel, como un decir, podían resucitar a muertos. O sea, antes de hablar de ellos, no se puede decir nada, porque el nivel que tenía ellos no se honraron a nosotros como nosotros entendemos que nosotros nos honramos unos a los otros. No tiene nada que ver. Está escrito que Dios hace mucha akbadá con hincapié a los justos, y por eso justamente los alumnos de Rabbi Akiva, que tendrían que ser quienes iban a transmitir la Torá a las próximas generaciones, estén completamente limpios de las cualidades entre la persona y su compañero. Y por cuanto que ellos, lamentablemente, según el nivel que Dios les exigía, no estaban en ese nivel, entonces por eso está escrito que en la época de Sfirat HaOmer fallecieron 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, 12.000 parejas, como dice la Gemara,
Y está escrito en la Gemara que el mundo estaba desolado, completamente desolado, hasta que Rabbi Akiva fue y tuvo 5 alumnos nuevos, entre ellos era Rabbi Shimon Bar Yochai, y les advirtió a ellos que se honren, que no tengan mal ojo uno del otro, que no sean como los primeros, y así entonces la Torah se transmitió gracias al Tana Kadosh Rabbi Akiva. Entonces eso es lo que es. En realidad, para aclarar, la Sfirat Omer tampoco no tiene nada que ver con la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva. La Sfirat Omer es un precepto de la Torah que se trae el Korban Omer, se trae el segundo día de, o sea, la noche de Motzai Pesach, o sea, se trae la mañana del día 16 de Nisan, y después de ahí se empieza la cuenta, 50 días, 49 días, hasta que la fiesta de Shavuot. Ahora, la fiesta de Shavuot entonces es la fiesta que nosotros festejamos la entrega de la Torá. O sea, desde que es el día de Sfirat Omer hasta la entrega de la Torá, entonces son 49 días. Y eso es lo que es el precepto de la Torá. Coincidió que justamente en esta época fallecieron los alumnos de Rabbi Akiva. Pero no es que la Sfirat Omer es porque fallecieron los alumnos de Rabbi Akiva, ni nada por el estilo, sino que es un precepto de la Torah contar el hombre, como decimos en la Brajá todos los días, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kishanu et tzivanu al Sfirat Omer. Se bendice a Dios que nos ordenó el precepto de contar el Omer. Hay quienes dicen que en esta época el Sfirat Omer no es un precepto de la Torah, porque no podemos traer la ofrenda, haciendo que lamentablemente no tenemos templo sagrado. Y por eso hay quien dice que el precepto es solamente por orden rabínico, y hay quienes opinan que es un precepto de la Torah. Ahora, ¿qué divergencia hay si es de la Torá o si es de los sabios? La divergencia es la persona no sabe si contó. O sea, la persona no sabe si contó y tiene que contar de vuelta. Si es un precepto de la Torá, las tiene que leachmir y tiene que decir brajá incluso. Pero si es un precepto de los sabios, entonces no alcanza. Se supone que hizo y está bien. Entonces eso es, por eso quien dice que la persona que no sabe si contó, entonces se mete en lío. Si no contó en la noche, tiene que contar a la mañana siguiente, puede contar hasta la puesta del sol, y si no contó tampoco en todo el día, 24 horas no contó el Omer, entonces no puede decir la bendición, puede seguir contando, porque contar no pasa nada, que dice Yom, Shivir Omer, Shivar Yamim Omer, 7 días del Omer, se tiene que entender lo que uno dice, pero no puede decir la bendición, no es que la persona se olvidó un día entero de contar el Omer, entonces no puede seguir pronunciando la bendición. Eso es una de las cosas importantes que hay. Otra cosa importante, que mañana, si Dios quiere, mañana de noche, va a ser Rosh Chodesh Iyar. Entonces también hay un tema interesante acá, en la halajá, en la ley. Como dije anteriormente, está la prohibición de cortarse el pelo, el cabello. Ahora, por cuanto que Rosh Chodesh es Shabbat, hay quienes dicen que se puede cortarse el pelo el día viernes en honor al Shabbat. Ahora, ¿qué problema hay? El problema que hay es que hay quienes son estrictos y según la opinión de Rabbi Yehuda Hasid, no se corta el pelo en Rosh Chodesh. Entonces, si no se corta el pelo en Rosh Chodesh, tampoco se van a cortar el cabello este viernes, que también es Rosh Chodesh. Rosh Chodesh son 2 días, el viernes y Shabbat. Entonces, por lo tanto, la persona que se quiere cortar el pelo el Shabbat, entonces, si no, él no sigue el dictamen de Rabbi Yehuda Hasid, mucha gente lo sigue, hay gente que no, entonces él se podría cortar el pelo para el Shabbat, para honrar al Shabbat, el viernes, pero el que realmente se hace me parece que no tiene permisión de cortarse mañana día jueves. De todas maneras, la halajá no la tengo clara y habría que consultar a un rabino competente. Obviamente que para la persona que quiere preguntar, tiene que saber que Rosh Chodesh, que cae en Shabbat, está permitido cortarse el pelo, excepto las personas que sigan al Rabbi Yehuda Hasid, que él dice que no se corta el pelo en Rosh Chodesh. Y también hay que saber que según el Arizal, el Ari Kadosh, entonces también no se corta el pelo hasta la víspera de la festividad de Shavuot. Entonces esas son las costumbres que quise comentar con respecto a la Sefirat Omer. Entonces para seguir vamos a seguir con este libro impresionante de Rabbi Tzadok Cohen. Hoy, estando no en el Betacneset porque no se puede ir, pero estando en la plaza, un amigo que, como conté, nosotros varios años esperamos tener familia, me contó que Baruch Hashem también su cuñado, después de 20 años de tratar, trataron de tener familia, le nació el primer hijo, después de 20 años de casado. La verdad que es un momento de oscuridad en el mundo, como vemos. La verdad que son noticias que
alegran a cualquiera. Todo. Entonces la semana pasada, el domingo, estudiamos algo muy interesante con respecto a lo que es Rachel y Yosef. Qué emocionante, ¿no? 20 años esperando. Todo. Entonces dice así, dice que nosotros vemos que Rachel también esperó bastante tiempo, 17 años para tener hijos. Entonces, está escrito que justamente que Yosef fue el hijo de Rachel. Y voy a explicar algo que me escribieron en Facebook, y para mí no me entendieron. Voy a explicar un poco mejor. Yosef era el hijo de Jacob Avinu. O sea, Jacob Avinu tuvo 12 hijos. Uno de ellos fue Yosef. Yosef fue hijo de Jacob Avinu con esta matriarca Rachel. Quien, como se sabe, Jacob Avinu tenía 4 esposas. Rachel, Lea, Bilá y Zilpá, 4 esposas. Son 2 hermanas que eran las hijas de Labán. Y también hay quien dice que Zilpá y Bilá también eran hijas de Labán. Entonces con Lea tuvo 6 hijos. Que después con Rachel tuvo a Yosef y a Binyamin, y después tuvo con Bilá y Zilpá, tuvo 4 hijos más, que Dan y Binyamin, de Dan ben Naftali, Gad y Asher. Entonces, ahora, lo que está escrito después, Yoshua ben Nun, ya es un descendiente después de varias épocas. Que estamos hablando de Yoshua ben Nun, estamos hablando después que Yosef falleció, después de la esclavitud de Egipto, después que Moshe Rabbeinu lo sacó de Egipto, después de la entrega de la Torá, cuando van a empezar a entrar a la tierra de Israel, como Dios ordenó. Entonces ahí está Yoshua ben Nun, que era el Mesharet de Moshe Rabbeinu, la Torá lo menciona también, pero como líder del pueblo de Israel, está escrito al final de Deuteronomio, que así Dios le dijo a Moshe Rabbeinu que Yoshua va a ser el próximo líder del pueblo de Israel. Y así entonces Yoshua fue el líder del pueblo de Israel que transmitió la Torá y repartió la tierra de Israel a las tribus, como está escrito en el Tanaj, en Yoshua. Ahora, entonces ahí entonces cuando vinieron a repartir la tierra, entonces la tribu de Yosef se le presentó a Yoshua, que también era descendiente de la tribu de Yosef, y le dijo que el terreno que les dan a ellos no les alcanza, porque son muchos. Y ahí lo que les dije, lo que se refiere acá, que la tribu de Yosef se multiplicó mucho. No quiere decir que eran la tribu más grande del pueblo de Israel, puede ser que no, pero se multiplicaron de una manera muy grande, más de lo que era. O sea, Lea tuvo 6 hijos, y Rachel tuvo 2, y mismo así, la cantidad que tuvo Yosef, y con Binyamin también, entonces eso hace que haya, como Yosef está escrito, que era que Jacob le dio la bendición de que van a ser como los peces en el agua, y que no les va a tener mal de ojo, entonces por eso se multiplicaron en demasía. Eso es lo que quise decir, pero no quise decir ni que Yosef era Yosef ben Nun, como me pusieron en Facebook, perdón por la aclaración, pero es necesario. Yosef no tenía nada que ver era Yoshua ben Nun, era descendiente de Yosef, y entonces él fue quien tuvo la tribu de Yosef, tuvo la bendición de multiplicarse. Eso está escrito acá, como dice acá. Shehu shoresh koach hapia verviah v'dula rov v'chen ikashim Efraim ki Ifranim v'chen amru ben Yosef Yoshua v'ani amrav ad kol v'chen Hashem שבו כוח הראוי לזרע ישראל שנתן לו רחל על ידי צדקתה להשם יזברך על ידי זה מילוי חיסונה. O sea que como Yosef ameritó a tener esta bendición especial de tener muchos descendientes, todo es por el rezo de su madre Rachel, nuestra matriarca, que ella le gritó a Dios que le conceda su rezo y que le permita tener hijos. Por eso lo llamó Yosef, y acá dejamos la semana pasada, por eso el domingo, por eso lo llamó Yosef, para decirle que Yosef, que me va a agregar Dios otro hijo. ¿Por qué? Porque ella no se quedó contenta con un hijo solo. Ya está, tengo un hijo suficiente, hasta acá llegamos. No, Mapito. O sea, dice así, con esto no se tranquilizó su deseo de tener muchos hijos. Mismo que Yosef era Yosef, y gracias a Yosef, el pueblo de Israel va a poder pelear contra Amalek y va a derrotar, como está escrito en el futuro. De todas maneras, אינה צריכה לאומים תחתיה, לפי ששתי פעמים אבי חזקה כמשך רק על בן אחר, שבזה צריכה לתפילה עדיין. O sea que en realidad,
ella pensó que teniendo un hijo solo, eso no significa que no es estéril. Tuvo una casualidad, una ayuda celestial, y tuvo un hijo. Pero eso no demuestra que es una mujer fértil. Pero si va a tener otro hijo, van a tener dos. Ahí sí. Y eso es lo que quiso Rachel pedir. ¿Quién? O sea, ella pensó, si voy a tener un hijo y después otro, y va a tener el segundo, entonces ahí pues entonces va a tener 12 hijos, como Jacob. Pero no. Dios le dijo, no va a ser así. Porque Jacob vino va a tener 12 hijos. Y hace entonces ya había 11. Así que faltaba uno solo. Y ese hijo solo es el que nuestra matriarca Rachel pidió tener. Como dice acá. Pero le salió, tuvo Ruach HaKodesh, tuvo inspiración divina, que solamente iba a tener un hijo. Y también, lamentablemente, como cuenta la Torá, cuando Rachel tuvo a Binyamin, murió en el parto. Que en realidad ella era estéril, que ahí está Karabemet, dice que todo el nacimiento que tuvo ella fue porque Dios se recordó de ella, pero en realidad ella, por su naturaleza, era imposible que tenga hijos. Nuestra matriarca Rachel. Impresionante. Israel. O sea que también fue una bondad divina para que haya otra tribu en el pueblo de Israel, la tribu de Binyamin, que después va a salir Shimshon, Shaul Amelech. Pero Rachel lo llamó a él el hijo de Mitzvah, con en la Torá. Acá lo llamó Benoni. Está escrito que Avi Carlos Binyamin, pero Jacob, el padre, lo llamó Binyamin. O sea, Benoni significa en hebreo el hijo de mi sufrimiento. Pero Jacob no lo llamó así. Jacob lo llamó Benyamini, o sea, el hijo de mi diestra. Abalika todo Benoni Betzara. ואין זה פתיחת שעה של ישועה כלל, שאין אדם מבקש בין שהוא ישראל למות חס ושלום על ידי זה ולא איתו. O sea, que en realidad Rachel nunca pidió que ella realmente fallezca para tener hijos. Así que por Chas Shalom, que la persona que es estéril y le suplica a Dios tener hijos, no tiene la intención de que, bueno, va a venir el hijo y después se va a morir la madre, como le pasó a Rachel, que tuvo a Binyamin y falleció en el parto. Así que Chas Shalom pidió algo así. Rashi Badrum lo otro notab, sino que al revés, que la persona tenga hijos y también lo disfrute, hasta los 120 años disfrute a su hijo. Rashi Badrum lo otro notab, pero de todas maneras, dice acá algo impresionante, pero ella se lo provocó a sí misma. De Afalpiche y Carmen Bukashá y de Dutra de Vitra Rachel, Kilo y Aldash Nistaral Zelevad, como con el Margan Ken, Vatican Rachel Bajotá, llegamos aquí a Nitbala. Acá, el Ratzal Cohen dice algo impresionante. Dice que en realidad, según el nivel grande que tenía esta matriarca Rachel, está escrito en el Pasuk, en el versículo, que Rachel tuvo envidia de Lea. Lea era la hermana, y tuvo primero a Rubén, después a Shimón, después a Yehudá. ¿Quién? No, después a Leví, después a Yehudá, después tuvo a Isahar, después tuvo a Isahar y a Zulún. 6 hijos. Y Rachel estaba sin ninguno. Y ahí Rachel, con todo el nivel espiritual que tenía, está escrito en el versículo que tuvo un poco de envidia en el nivel de ella. Si se puede decir, está escrito, Vaticané, Rachel Bajotá, está escrito en la Torá. A veces una envidia de ellos, envidia de establecer las tribus del pueblo de Israel. Esa era la envidia que tenía nuestra matriarca Rachel. No tiene nada que ver con la envidia que nosotros tenemos hoy en día, nada que ver absolutamente. De todas maneras, la Torá cuenta que tenía envidia de su hermana, pues ella tenía hijos y ya no. Entonces por eso se provocó a sí misma que se muera. Así es acá, impresionante. Y también por eso también Jacob se enojó con ella. Bezé vi alea jarón af de Jacob, que aquí nada de acá yo le shejad laem. Por cuanto que ella tuvo envidia, entonces Jacob se enfureció con ella, como está escrito en el versículo. ומצד היצר רציחת דשכיחה בגלעד ושכם, שמחלקו של יוסף, אף על פי שהוא באמת נחלת עשיו, דחבו ייחס שצריך חיותו, אבל אצל בני ישראל אדרבה, ההפך חיוסם דקינה מוציא את האדם מן העולם. O sea que, mismo que dice acá algo impresionante, dice que en realidad todo el tema de envidia no corresponde en absoluto al pueblo de Israel, sino es algo de los paganos.
Y por eso dice que el Mesías ben Yosef, el Mesías descendiente de Yosef, nosotros sabemos que según la Torá, y no voy a entrar en este tema, van a haber dos Mesías, un Mesías ben Yosef que va a luchar contra Amalek y va a ser matado, y después va a venir el Mesías ben David, descendiente de David. Pero el Mesías ben Yosef va a ser matado. Veizke Rak Yarek, Vejaim Veizke Rak Mesías ben David de Mizarab de Lea. O sea que el que va a vivir es el descendiente de Lea, el Mesías descendiente de Lea. Aval, מכל מקום יש רוצה לרבנון דטבע, וצאו לרבנן דרתס דרייתא מיתא ליה, וזהו קנאת רחל, שהיה קנאת סופרים de tal vez como explicamos, la envidia de Rachel no tiene nada que ver con la envidia que podemos tener nosotros, sino que Rachel tiene envidia que ella también quería tener hijos de Israel. Más de Lea salió de la tribu de Rubén, salió de la tribu de Shimón, salió de la tribu de Leví salió Moshe Rabbeinu, Aarón Cohen, Miriam, que de Judá va a salir todo lo que es la descendencia de David, y Rachel estaba ahí sin nada. Eso es lo que tuvo la envidia de ella, que ella vio los tzadikim que van a salir, ella vio los tzadikim que va a tener su hermana Lea, que va a salir de sus descendientes, y como de ella por ahora no iba a salir nada, y de eso se enfureció, tuvo envidia. Abay de Rokas Beruzei, de Jacob, de Oraisa Martas, le Yuyo de Torah, en vez de Jacob. Abay, de todas maneras, Dios le gusta la justicia, y por lo tanto Dios le dio un hijo, pero le sacó la vida. ¿Por qué? Porque el Hasu Shalom, como está escrito, que la persona que codicia lo que no es de él, lo que no es de él, lo que él quiere no se lo dan, y lo que tenía se lo sacan. ¿De dónde se aprende eso? De varios casos. La Mara cuenta en Sotá, especialmente de la serpiente, que iba a tener relaciones con Javá y con Eva, que al final Dios hizo que haya envidia y odio entre la serpiente. La serpiente era como una persona antes que la serpiente, y después Dios me dijo que sea como un animal, que así está escrito en la Torah. Y también con Amán, que envidió a Mordejai, lo quería matar. Al final no solo que no mataron a Mordejai, sino que lo mataron a él. Así también con Korah, como la Mara cuenta ahí en la Mará de Sotá, se pueden fijarse ahí en la página 9. Pero de todas maneras, no podemos decir que Rachel codició lo que no es de ella. Ella quería tener tribu de pro Israel. ¿A quién? Ni tan la Mashehamda. Por eso sí le dieron a Binyamin. O sea, no, Rachel no está dentro de la categoría de que codició lo que no es de ella. Ella codició lo que es de ella, tener tribus de Israel. Se supone que eran 4 esposas y había 12 tribus. Así cada uno tenía que tener 3. Pero Lea con sus rezos ameritó tener 6. Pero de todas maneras, Dios sí le dio a su hijo. Pero de todas maneras, Dios hace hincapié con su tzadikim, y por eso, por la envidia que tuvo en su nivel, le llegó el castigo de que falleció en el parto. Así entonces se explica acá cosas impresionantes que realmente es bueno volver a ellas, porque son cosas profundas y hay que repetirlo y otra vez hasta que se entiende bien cada enseñanza de Ratzadok Cohen. Entonces acá él termina con el tema de Rachel por un momento, y ahora va con Haná. Haná es otra historia, ya más adelante en el tiempo, ya pasó la época de Yoshua, ya pasó la época de los Shoftim, fin de los Shoftim, y ahí empezamos la historia de Shmuel, el profeta Shmuel, que ahí va a empezar el primer profeta, la trufa de los profetas y de los reyes en el pueblo de Israel. Entonces, está escrito en el principio de Shmuel, está escrito que el Caná tenía 2 mujeres. El Caná era el adorador, era el líder del pueblo de Israel. Y el Caná entonces tenía 2 mujeres, una llamada Pliná y la otra llamada Haná. Hasta escrito que Pliná tenía muchos hijos y Haná no. Haná estaba ahí estéril. Según lo que vi los Midrashim, 19 años de esterilidad. Ahora, Haná era tzadika, una tzadika, está escrito que era una de las 7 profetisas que tuvo el pueblo de Israel, como se relata en el tratado de Megilá. Y ella estaba más tranquila, no tenía problema. Si ayer me quiere dar hijos, que me dé, y si no me quiere dar hijos, que no me dé. Pero había un problema acá. Pliná venía a ella y le decía, ¿le preparaste la leche en polvo para tu hijo? Y Pliná se ponía mal, ¿puedes prestar un chupete? Y Haná no tenía. Pliná tenía intenciones buenas, pero hasta acá llegamos. Dios también la castigó a Pliná porque no se puede hacer sufrir a los demás. Mismo que las personas tienen intenciones buenas, que la otra persona rece y se concentra mejor en los rezos. Hacer sufrir al otro es muy peligroso. Y por eso Pliná fue castigada muy severamente. Entonces él dice así: Haná no tuvo envidia
de Pniná en absoluto. Y no deseaba tener hijos. ¿Quién? ¿Por qué? O sea, no que lo deseaba. Ella quería tener hijos, pero si Dios le va a dar, ahí sí, no, mala suerte. ¿Qué va a hacer? Así decidió Dios. Entonces dice así, ¿por qué no deseó tanto tener hijos? Porque ella sabía que la obligación de tener hijos es una obligación del hombre, no es una obligación para la mujer. Ahora, ¿por qué es una obligación para el hombre y no es una obligación para la mujer? Si se preguntan esta pregunta interesante, varias veces me pregunté por qué una mujer no está obligada a traer hijos. Entonces la respuesta es sencilla. La Torá sagrada, no puede ordenar preceptos que pongan en peligro la vida humana. Y siendo que lamentablemente puede pasar que en los partos la mujer ya no fallezca, entonces por eso Dios no ordenó a la mujer que el precepto de tener hijos, y sí al marido. ¿Qué? O sea, la mujer por su cuenta quiere tener hijos y desea tener hijos, y sin eso no se considera que vive. Así Dios le puso en el corazón de cada mujer. Pero en sí, la mujer si quiere, dice yo no quiero tener hijos y no quiere decir que esté bien. Pero transgredir un precepto de la Torá no transgredió. Por lo menos este precepto. Pero hay otro precepto de Lola Shevet Yitzhará, entonces Lola Tou Yitzhará, que Dios no hizo el mundo para que esté desolado, sino para que esté habitado de gente. Entonces, por ese precepto la sí está obligada, y es mahloket, es divergencias en la halajá, cómo se dictamina, aunque la halajá es que no está obligada la mujer. ¿Bien? Ahora, entonces Haná no tenía envidia de su hermana, no tenía envidia de su hermana en absoluto. Y ella estaba contenta con lo que le dijo el Caná. El Caná le dijo, vos sos mejor para mí que los 10 hijos que tengo con Priná. Vos sos una mujer espectacular, no tenés hijos, no tengo hijos con vos, no importa, pero lo justa que sos vale más que los 10 hijos que tengo con Priná. Así le dijo. Todo eso estaba bien hasta que Priná empezó a molestar. Y eso es lo que le dijo Haná a Dios. Como leemos esta haftará emocionante en el día de Rosh Hashanah, cuando se hace el juicio de todo el año, y está escrito, Re tiré veronía mi teja, shemitoja inubia tzash tzaratzat iksha. O sea que en realidad Haná le pidió a Dios que mire en los sufrimientos de su sierva, por cuanto que ella por el sufrimiento que le causaba la Priná, entonces ella pedía tener hijos. Porque ella no tenía envidia, y ella no tenía envidia de la otra mujer, de Priná, para decir, si ella tiene hijos, que yo también, porque yo no puedo tener hijos. שיהיה המשפט התלומים תחתיה, ולא רצה כאן כן בעונש חברתה על ידה, על כן היא חכמה לפתוח שער חדש, בקריאה שם צבקות, ואמרה שלא אדם שקראו כן השבה Haná. O sea que en realidad Haná utilizó en su rezo para Dios, con otro nombre de Dios, con el Dios, casi todo el nombre de Tzvakot, que significa ejércitos, que llamó a Dios el Dios de los ejércitos. Veyadúa de Mishem Zeu y Nikata Neviim. Dice que este nombre se utiliza para el nacimiento de los profetas. Es el nombre que se utiliza para el nacimiento de los profetas. Y por eso tuvo el mérito de que de ella nació el profeta Shmuel, que fue, después de Moshe Rabbeinu, fue una de las profetas más grandes. Que había Mane Hazón de Pérez. O sea, lo que está escrito en Pirkei Avot, que empezamos a estudiar, que los ancianos transmitieron la Torá a los profetas, se refiere a Shmuel, de Shmuel en adelante, que ahí empezó la época de la conducción de los profetas, y toda la época de los jueces hasta sus días son las generaciones de los ancianos, de los Genim. Y también Haná ameritó, como ya dije, a ser de las 7 profetisas, porque ella abrió este portón de los portones y de su pecho amamantó a Shmuel. Diñanit הנבואה בדורות הנביאים היא התחרדות נפשות פרטיות שזכר הנבואה דלא כל אדם זוכה לזה, כמו שנאמר נביא מקרבך יקים אותו, כמאמר ז"ל, הייתה באסכול מפוצצת קודם דעתי שמואל להיוולד, כי הנביא היה מוכן לכך בתחילת היצירה,
más de Hashem Ekim Nefesh Zer Naví, como Shenemar Beten Etzelja Bebeten, y de Bebeten Natija, Naví le Goimit Natija. O sea que él dice que en realidad, antes de que nazca Shmuel, había y salía una voz celestial que decía que iba en el futuro iba a nacer Shmuel. ¿Quién? Como está escrito que Shmuel estaba destinado para ser el profeta. Mismo que la persona tiene el libre albedrío, ¿quién? La cabana es que la persona puede elegir ser profeta verdadero o profeta falso, pero que va a ser profeta, va a ser. Llegamos a la vista, ves poco a la lluvia, come al tzmo, en el caso que vos me quimó. Veo que decimos, a Elohim asal Adam yashar, vejotin שכלו התאים נותן את הדין, ומפין עליון תצא הרעות, ורק נקרא השם עצמו, ומקום כוח הנבואה שבו, היצירה לא עבד. וכן הוא ברמב"ם על התורה, מעניין הכוח שבמצוות הנפשות הנקרא בלשון עמים, קיון עין שם, מכך קיבלתי לשנים במצוות נפשות כוח השגת רוח הקודש וידיעת עתידות וכדומה, בתולדה גם בדורות הללו. ונמצא הנבואה הוא עניין מיוחד לנפשו כמיוחדות. acá entonces explica un poco lo que es el tema del libre albedrío, cómo puede ser que decimos que Shmuel estaba destinado a ser profeta, si no sabemos que cada persona tiene libre albedrío. De todas maneras, se mete acá en el tema, pero nosotros vamos a seguir. Entonces, eso es lo que le quiso decir, con esto terminamos. Dijo que Haná, cuando le pidió a Dios tener hijos, entonces le dijo que le pidió a Dios y le vas a dar a tu sirvienta una descendencia entre hombres. ¿Qué significa descendencia de hombres? Entonces, la mala pregunta, Ishma Nashim, היינו שלא רצה גם כן שיהיה מיוחד ומצוין ביותר, שתשלוט בו עין הרע. O sea que en realidad no quería que su hijo sea una maravilla y todos empiezan a hablar bien de él y así entonces el mal de ojo lo va a dañar, ¿no? Que una persona רגילה, לפי שהיא ביקשה להוליד אותו שמואל, שנתפרסם על ידי הבת קול, שהוא נפש מצוין בתולדה ויצירה, מה שלא היה עד היום, דקת התורה מונח לכל, וכל רוצה לזכות יוכל לזכות בו. Tom. Entonces hasta acá llegamos, entonces vimos para repasar entonces un poco, como ya dije, este libro hay que estudiarlo varias veces para entenderlo bien. Entonces estudiamos entonces por qué Rachel ameritó a tener a su hijo Yosef y también a que tuvo de vuelta también al hijo Benjamín. Vimos que después Dios la castigó a Rachel y falleció en el parto y explicamos porque en su nivel tenía envidia de su hermana Lea, según el nivel de ella. Entonces de todas maneras Dios le dio a su hijo Benjamín y empezamos a estudiar un poco la historia de Haná, que a diferencia en sus niveles de Rachel no tenía ninguna envidia de Priná, solamente que como Priná le hacía sufrir, ella no quería seguir sufriendo y por eso le suplicó a Dios tener hijos. Y tampoco Haná tenía ningún interés que Priná sea castigada ni nada por el estilo, y ella meritó con sus rezos que salga de ella el profeta Shmuel, el profeta Samuel, que fue el profeta, después de Moshe Rabbeinu, uno de los más importantes, si no el más importante. Y también Shmuel fue quien transmitió la Torá desde la época de los ancianos, contexto en Pirkei Avot, que Moshe recibió la Torá del monte Sinai de Dios, se transmitió de Yeshua a los ancianos, y los ancianos los transmitieron a los profetas, y después los profetas a los Ashnem Kesed Agdolá. Entonces, está escrito entonces que Haná entonces ameritó a tener a su hijo Shmuel, y acá dice que no solamente eso, sino que también antes de que nazca Shmuel, se escuchaba una voz celestial, que en el futuro iba a salir un profeta que se va a llamar Shmuel, y todos decían que sea Shmuel, cada uno llamaba a su hijo Shmuel, pensando que eso era lo que Hashem quería. Si escuchan una noticia, va a salir un profeta que se va a llamar Shmuel, a cada uno que nace se llama Shmuel, quizás el hijo va a ser el profeta, el hijo de uno va a ser el profeta, pero Haná meritó por sus rezos y porque utilizó también un nombre de Dios especial, el nombre de Tzvakot, como pido acá, no entiendo mucho qué significa, pero sí está escrito acá, que por tanto que utilizó un nombre especial, de ese nombre especial, entonces las personas adquieren el nivel de profecía. Y también está escrito que le pidió a Dios que su hijo no sea una persona muy llamativa para que no le agarren el mal de ojo y lo dañen. Todo. Hasta acá llegamos entonces con el día de hoy. Entonces al principio estudiamos lo que son
Comenté el tema de los libros que vendemos por email, por PDF de los libros que editamos. Después estudiamos lo que son las alajot de Sfirat HaOmer, que mamá ya estamos hoy en día, ya de hecho ya van a ser 2 semanas. Y después llegamos a este capítulo impresionante del libro Pokeda Karim del Gustavo Cohen, como prometí Besat Hashem que íbamos a estudiar, si Dios quiere, todo el libro Besat Hashem, nada. Con eso que estén todos bien, Besat Hashem, que pronto regrese la paz y todas las epidemias se vayan y dejen tranquila a la gente. Pero lo principal hay que saber, como hablé con varias personas, que si la epidemia, si Dios quiere, va a terminar pronto. Va a terminar, los países van a volver a la normalidad. La Sheilá es como las personas que Baruch Hashem quedaron sanos y salvos. ¿Cómo van a encarar el tema? ¿Cómo van a ir a la sinagoga? ¿Van a empezar de vuelta con los mismos errores? O no, quizás, como hablé con alguien, vamos a empezar de vuelta con los celulares, hablar en la Bet Knesset, no tener ganas de ir a la sinagoga. Quizás hay que reflexionar un poco, no se puede también acá en Israel, lo que son los colectivos, los viajes que querían abrir todos los ómnibus en Shabbat, hoy está todo cerrado, también los días de semana, prácticamente no hay colectivos. Ahora, si Dios quiere, cuando se termine todo esto, así que vamos a empezar con los mismos errores. Es una pena, Jabal es una pena. Acá en Israel, lamentablemente, hay casi 180 personas muertas, y en todo el mundo son cifras callé de decir, cada día es otro número, por eso yo ya ni las digo, porque no estoy buscando en cada instante lo que está pasando. Entonces, la persona tiene que reflexionar que cuando todo esto termine, Dios está hablando con nosotros, nos está diciendo ustedes, cada uno de nosotros, incluyéndome, tenemos que mejorar, ponernos en algo, no tenemos que del día a la mañana ser unos ángeles, ni nada por el estilo, porque ayer no quiere eso, pero vamos a mejorar en algo, por ejemplo, en el Bet Knesset no hablar de temas en vano, por ejemplo. Es algo que no es tan difícil, es difícil, pero no es algo imposible. Ayer nos sacó hace un mes que no podemos estar en la sinagoga con nuestros compañeros, estudiar como corresponde, a rezar, pesas lo que fue los rezos. Acá en Israel tenemos en los balcones y bajo eternos, hacemos un poco con rezos, pero en Hutzlar que no pueden, porque como escuché a David Pérez, que está lleno de gentiles, y los gentiles se asustan, escuchan voces, gritos, no se puede, no pueden hacer ni anime en las calles, en una casa grande, una sí, pero no en forma como hacemos nosotros de una vereda a la otra. Acá no hay problema, es una ciudad religiosa, modinilit, está todo bien, pero en otro lado que hay gentiles en el medio, no van a empezar a hacer la tefilá, o como alguien se quejó de Menebrak, a las 2:30 de la noche empezaron a cantar el cántico Shirat Hayam, no Matim. ¿Qué? Pero entonces nosotros cuando volvamos a la sinagoga tenemos que saber que vamos a empezar a mejorar, y así entonces vamos a impedir que estas cosas se repitan, y vamos también a aprender de lo que está pasando. Por ejemplo, también el cuidado de los ojos, también, ya que Dios nos encerró en 4 paredes, también nos quiso decir que tengan cuidado con lo que uno ve. Hoy en día, con todo el tema de la internet, también dentro de la casa es un problema tener que cuidar la vista. De todas maneras, yo pienso que con la ayuda de Dios vamos a salir pronto de todo esto, vamos a mejorar nuestros caminos, y si Dios quiere vamos a tener todos un Jodesh Tov Morach. Mañana empieza, está escrito que guiar tiene las leyes, las otiot, las iniciales, Ani Hashem Rofeja, yo Dios soy Dios que te curo, Ani Hashem Rofeja guiar. Entonces es un mes especial para que la persona tenga curación, y si Dios quiere vamos pronto la redención del pueblo de Israel. Amén.